La idea es prepararnos para Yamim Noraim, y hay un dicho que a mí me gusta mucho, que leí hace poco, que lo puse en el inicio de este material, que dice que uno tiene que tener siempre dos maestros, uno vivo y uno muerto, del cual aprender. Del muerto es lo que aprende uno de los libros y de sus enseñanzas. Y yo cada año trato de aprender de alguien nuevo que no esté vivo, en esta ocasión del Rav Kook. Y por eso, como estudié durante todo el año Rav Kook y todo lo que resta voy a seguir estudiando, y seguramente va a ser alguien que me acompañe durante gran parte de mi vida, me pareció interesante empezar a compartir algunas de las cosas que me parecen que son fundamentales de este rabino que, sin lugar a duda, marcó y marca una diferencia. Algunos pensadores contemporáneos tienen muchos seguidores. Uno de ellos es el Rav Sherky. Él dice hoy en día que el sionismo laico tiene un solo maestro, que es el Rav Kook. Miren lo paradójico, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice que lo que enseñó el Rav Kook impactó. Y en especial, vamos a ver en un ratito, que él tiene un libro que se llama Orota Teshuvá, las luces de la Teshuvá. No voy a traducir la palabra esa, la vamos a ir traduciendo juntos, y me pareció que era un material que podíamos utilizar. Nosotros siempre, para esta época del año, desde hace algunos años, hacemos un material que se llama Tikkun Amidot, que lo hacemos en libro, en especial durante la pandemia lo mandábamos a la casa, y este año decidimos cambiar la modalidad, decidimos hacerlo obviamente digital, hacer entregas parciales para que se enriquezca con nuestro curso y nuestra charla, y agregamos el curso mismo. O sea, la idea es que, a pesar de que estamos grabando, conversemos sin esto de por medio. Eh, y no lo llamamos Tikkun Midot porque Midot son los atributos personales, son las características personales, son las virtudes, y como el Rav Kook trabaja en otra línea, lo llamamos Tikkun Anefesh. Tikkun Anefesh quiere decir la transformación de nuestra alma personal. Entonces, la idea es, en esta primera reunión, presentar al Rav Kook, presentar algunos de los temas principales, y después darles dos cosas: un material, que no sé si lo bajaron, si no lo van a bajar, y preguntas, para que la próxima reunión empecemos con eso. Para los que no lo conocen, Moishe Shefkis, un querido amigo, una familia muy querida de la comunidad, y en especial fue dirigente comunitario muchos tiempos, hasta hace poquito también, y bueno, seguramente con algunas ideas para hacer algo en algún momento. Tú no eres tú bailando el lunes con nosotros. Está Nomi Rosenblum, que es miembro de nuestro eh, comité ejecutivo y también de nuestro board. Claudia Ventura, que es una muy importante voluntaria de nuestra comunidad, y Alex Schletter, que se ha sumado a nuestra comunidad y también hace sus aportes de diferentes lugares. Y hay varias personas que dijeron que llegaban, pero bueno, así es la cosa. No, no, por eso quiero empezar puntual. La clase... Ah, hay alguien más, muy bien. Bien, bienvenida. Somos hiper puntuales, por eso ya empezamos. Eh, el Rav Kook se llama Ram Abraham Itzhak Kook, ese es su nombre completo. De ahí, siéntate donde quieras. Se lo conoce como Arayá Rav Abraham Itzhak Cohen. Ese es el nombre con el que se lo conoce. Muchos de sus escritos aparecen de ese lugar. Hoy en día, gracias a Internet, tenemos una gran bendición. Muchos de sus escritos están en Sefaria, sefaria.org, muchos están en hebreo y muchos traducidos. Y también, para los que tienen teléfonos Android, hay una aplicación con todos sus escritos. Hay en realidad dos aplicaciones. Una es con todos sus escritos, que se llama Kitvei Araya, los escritos del Rav Kook, Rav a Cohen, se llama Rav Abraham Itzhak a Cohen, y otro se llama Olot Araya, que es su comentario sobre el Sidur.
Es un texto hermoso que de cada una de las tefilot va explicando algo. No me acuerdo en qué idioma están esos dos, pero están solo para Android. Es una discriminación. Me parece que Android para entrar en el Play Store cobra una sola vez y eh, Apple te cobra todos los años. Y por eso, cuando uno es un desarrollador pequeño, no quiere hacer esa inversión. El libro que vamos a ver se llama Orot Ateyuba. La palabra Orot viene de la palabra Or, luz. Muchos de sus libros se llaman con ese nombre. Ahora vamos a ver la lista. Se llaman Orot. La verdad es que hace muchos años yo empecé a estudiarlo así en forma random, en forma aleatoria, y el primer libro que empecé a estudiar es Orota Kedushá, Orota Kodesh, que son 4 volúmenes de pensamiento místico, pero lo lindo que tiene es que son como si fueran aforismos. Rav Kook era una persona que trabajaba incesantemente y escribía incesantemente. Muchas de las cosas que escribió todavía no están ni siquiera publicadas, ¿sí? Porque escribía así al estilo, ahora voy a contar algo sobre el Rav Kook y otros rabinos, pero en forma poética, tiene una prosa muy poética, además de poesía en sí mismo, pero es muy poético y escribe infinitamente. Hay miles y miles y miles de páginas sin todavía publicar, descifrar, a veces necesita entender, inclusive algunas cosas que están publicadas están filtradas. Ahora voy a contar por 2 personas que fueron de alguna manera, sus editores, y hay personas que son tan conocedoras que dicen, esta palabra no está en la edición, pero sí en el manuscrito. Yom Yomi, del diario. ¿Qué quiere decir Teshuvah? Volver a las raíces. Algunos dicen retorno. Muy bien, retorno. Es una de las formas en las que se dice. Por ejemplo, una persona que ya es observante se dice Joser Bichubá. Volvió en Teshuvá, retornó. Hay algunos que ahora vuelven en Sheila. Así que es lo contrario, personas que son observantes que salen al mundo liberal. Otra pregunta, otra forma de entenderlo, también se traduce como arrepentimiento. A mí la forma más bella de traducir la palabra Teshuvah, desde mi punto de vista, de mi forma de verlo, es respuesta. ¿Por qué? Cuando hay un cuestionario en la escuela se hacían Sheilot Utshuvot, ¿sí? Cuando uno espera una respuesta de alguien, anime Haketa Tshuvah, estoy esperando la respuesta. Y en ese sentido, la palabra Teshuvah, si pensamos en estas 3 acepciones, son bien distintos. Retorno es de alguien que se fue y necesita volver. Arrepentimiento es alguien que hizo algo malo y tiene que repararlo. Y Teshuvah como respuesta, no necesariamente alguien hizo algo o lastimó o hirió, sino la vida implica una respuesta. Es una actitud. Y el Rav Kook no voy a contar quién es el asesino tan rápido, pero el Rav Kook va a trabajar con algunas de las ideas de Teshuvah más innovadoras que uno podría imaginar. Pero escucha siempre la expresión hacer teshuvah. Claro, Entonces, claro. Por eso esa referencia. La palabra Teshuvah es una palabra amplia. Por ejemplo, Rambam tiene en su libro Mishneh Torah todo un capítulo que se llama Ilhot Teshuvah, las leyes del arrepentimiento, lo traducen, las leyes del retorno, que es uno de los textos más hermosos. Yo, en particular, todos los años lo vuelvo a leer porque todos los años aprendo algo nuevo. Y es un material que vale la pena revisar. A lo mejor en alguno de estos encuentros vamos a mechar con alguna de las enseñanzas. Por ejemplo, porque, dale. Porque todas son, de alguna forma, todas manifiestan algún tipo de respuesta o alguna espera de algo que va a pasar. Tanto se arrepentido porque hizo algo malo, pero también hay arrepentido porque hizo algo bueno, dependiendo cómo uno quiera ponerse. Pero están todas ligadas, así que conceptualmente
Es una palabra potentísima. Claro que sí, claro, claro. Tiene mucha carga emotiva, ¿sí? Desde muchos puntos de vista. Voy a dar un ejemplo. ¿Por qué la idea de respuesta es tan fuerte? Todos conocemos que Dios le da al primer hombre una sola prohibición, que es no comer del, del árbol prohibido, ¿sí? Del fruto prohibido. El hombre come porque la mujer le da y porque la serpiente se mete en el medio, y cuando Dios lo increpa, le dice Ayeka, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios le hace? Una pregunta. ¿Y qué espera del hombre? Una respuesta. ¿Y qué hace el hombre? No da una respuesta, dice, culpa a los que están al lado, la mujer tiene la culpa. En vez de dar una respuesta, ¿sí? En vez de enfrentar la realidad que vive, él se escapa de eso. Por eso a mí me gusta la idea de respuesta. Rav Kook, quiero contarles una historia que muy pocos conocen. El Rav Kook, después de muchos puestos que ahora vamos a revisar, se transformó en el primer Rav Rashi, en el primer Rav, no sé cómo se traduce, Gran Rabino de Israel. Ahí está, pongámosle ese nombre. Gran Rabino de Israel. Los británicos decidieron que estaban cansados de hablar con todos los grupos de judíos porque no entendían cómo funcionaba esto. Esto es real. Él empezó con los otomanos, pero los ingleses lo... Entonces dicen, ¿saben qué? Hagamos como hacemos con la iglesia, que haya un solo interlocutor. Y lo nombraron al Rav Kook. Los otros no estaban muy felices y el Rav Kook tuvo que lidiar con diferentes, pero aparentemente cuando alguien se transformaba en gran rabino, gran mufti, gran patriarca de Jerusalén, tenía que tener una señal que lo identificaba, que era algo inglés. Y los ingleses son muy cristianos y tenía que tener un medallón con una cruz. Entonces se lo ve al Rav Kook en muchas fotos, no en esta, en muchas fotos que tiene una cadena y trata de esconderla porque no le gustaba andar con esa cruz, pero estaba obligado porque hay una grabación que le entra en la mansión de el representante de la reina en Israel, no sé si Samuel o alguno de esos, y tiene que ir con ese medallón y se lo ve como todo el tiempo está o cruzando o poniéndose una cosa así. Bien, se vista la usanza tradicional ashkenazí, la usanza sefaradí. Ustedes habrán visto a Obadiah Yosef, que es como si fuera un turbante. Esto es más una especie de streim, ¿sí? Bien, vamos a ver un poco de su biografía. Nació en 1865 en lo que es Letonia, y quiero hablar de la educación de sus padres, que es muy importante. Su padre fue alumno de la yeshiva de Bolosín. La yeshiva de Bolosín es una yeshiva revolucionaria. Está inspirada en los descendientes del Gaón de Vilna, un personaje sumamente importante. El Gaón de Vilna fue un místico, pero que confrontó con el movimiento jasídico. El Gaón de Vilna fue el que impuso un jerem, una prohibición para los hasidim en 1780, y de su descendencia sale la yeshiva de Bolosín. ¿Por qué es tan importante la yeshiva de Bolosín? Porque los alumnos estudiaban temas Kodesh durante el día y a la noche estudiaban ciencia. Inclusive libros, aparentemente, no sé si exactamente eso, pero del estilo de los libros de Newton o de otros grandes autores, lo tradujeron para que los alumnos puedan estudiar. O sea, era una yeshiva donde el conocimiento secular no era algo negativo, al contrario, se estudiaba ahí mismo. Entonces, después la yeshiva no sobrevivió muchas más generaciones, pero tenía de compañerito, no digo compañerito, estudió en la misma yeshiva, posiblemente en un tiempo similar, nada más ni nada menos que en Haim Nachman Bialik, ¿sí? O sea, grandes personajes pasaron por esa yeshiva. La diferencia es que Rav Kook siguió una vida observante, Bialik siguió una vida hiperjudía, hipersionista,
es el poeta nacional de Israel, pero no sigue una vida observante. De todas maneras, si uno lee las poesías y los escritos de Bialik, hay una influencia de las fuentes judías fundamental. Entonces, su padre es alumno de esta yeshiva, su abuelo materno viene de un lugar totalmente distinto, de Chabad, ¿sí? Recuerden que Chabad es una continuación de las enseñanzas del Baal Shem Tov, es jasídico, es místico, entre los hasídicos y los mitnagdim y los lituanos hay una oposición, pero en su familia están las dos vertientes. Los mitnagdim con los hasidim, los hasídicos con los lituanos o los que son más racionalistas, tuvieron oposición hasta que llegó la emancipación y el iluminismo. Cuando llegó ese momento, todos encontraron un enemigo común y se amigaron contra los judíos emancipados, ¿no? O sea, como se dice, no los une el amor, sino el espanto, ¿no? Entonces, ahí se limaron las asperezas entre esos dos grupos, pero hasta ese momento se quemaban los libros. El texto del Jerem que hace o que está inspirado en el Gaón de Vilna dice: a los Hasidim hay que echarlos de nuestras comunidades, no hay que proveerle ni siquiera lugar para enterrarse, no hay que casar a nuestras hijas con sus hijos y no hay que comer de su kashrut. ¿Les suena? Parece... ¿Quién? Con los Hasidim. Hoy también se mantiene eso, pero no es tan peleado. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo. Chabad no come la kashrut que es Circle U. Ortodox Union no come, porque no están de acuerdo, pero no lo hacen, ellos ya no lo hacen como diciendo no es kasher, sino nosotros somos más estrictos. En el lenguaje suena distinto. Uy, estoy. No tengo que apurar. Ahí está. Entonces, insisto en esto, Chabad, el Alter Rebbe, el primer rabino de Chabad que escribió el libro Tania, es el primer libro de teología hasídica sistemático. Hasta ese momento se escribían las drashot de los rebes. No sé, él escribió un tratado sistemático, es un libro con cosas hermosas, pero es un libro difícil de leer. Bien, a los 19 años entra él en la yeshiva de Bolosí, ¿sí? Él se nutre de eso. A los 23 años toma su primera posición de rabino. O sea, estamos hablando de alguien que ya es respetado de joven. Empieza a escribir artículos de filosofía. Esto es algo muy importante. El Rav Kook tiene conocimiento de la ciencia y el lenguaje contemporáneo. Algunos dicen que muchas de sus obras discute con Nietzsche, ¿sí? Cuando hay otros rabinos de su época que no saben ni quién es Nietzsche, ni cómo se pronuncia. Es más, uno de sus discípulos contemporáneos, el Rav Sherky, dice, en tal página él responde a Nietzsche. Hay que ir a buscarlo, yo lo he buscado, obviamente, y en tal otra habla de Spinoza. Inclusive de Spinoza dice, bueno, lo excomulgaron porque los rabinos de su época eran muy extremistas. Si hubiera vivido en otra época, eso no hubiera pasado. Y es más, dice, algunos años después, el Rebbe, el Baal Shem Tov, dice cosas muy parecidas a Spinoza. Algunos decían que tuvo influencia, otros dicen que no. Spinoza escribió el Tractatus Politicus Teológicos en latín, el Baal Shem Tov no leía latín, o sea, es muy difícil que haya una influencia, pero sí, a veces hay influencia de época, ¿sí? Hay ideas que empiezan a circular, y él, una de las cosas que dice, que el que perfeccionó la idea de Spinoza es el Baal Shem Tov. Pero ¿cómo este rabino Kook podía tener esa cultura filosófica si vivía en un state? Bueno, pero él, por eso, en Bolosín, por eso yo insisto en eso, en Bolosín la yeshiva no era una yeshiva encerrada entre cuatro paredes, sino estudiaban, y también hay cosas que tienen que ver con búsquedas personales, ¿no? Y con estar sintonizados con la época en la que uno vive. Bien,
hágame acordar de este Anazir, ¿sí? Este es un personaje sumamente importante en la vida y en la tarea del Rav Kook. Llega a Haifa, a Yafo en 1905. Recuerden que Tel Aviv, claro, entonces Yafo era el centro, Yafo lo transforman en el rabino de Yafo y de los asentamientos. No solo de ahí, sino de los asentamientos. ¿Por qué llega? Porque ¿Cuál llega, era le la ofrecieron historia? el puesto. Le ofrecieron el puesto. Hicieron un search committee y decidieron que tenían que buscar a alguien con determinadas características y llegó él. Él llega ahí y se enfrenta con lo que se llama el viejo Ishub. ¿Sí? Había ya rabinos que habían llegado en las aliot anteriores. Hay una famosa aliá de gente observante que se llama Jovebeit Zion, los que aman Zion. Y antes, por ejemplo, el cuñado del Baal Shem Tov también había hecho aliá. Y el Rav Kook llega y empiezan los enfrentamientos. Por muchos motivos, uno de ellos tiene que ver con que el Rav Kook empezó a dar vueltas por los territorios, por los kibutzim, por los lugares agrícolas, y empieza a establecer una relación diferente que lo que se cree que un líder religioso tiene que hacer. En palabras de, no sé si alguna vez leyeron a Foucault, Foucault tiene una frase que dice, vigilar y castigar. ¿Sí? Algunos piensan que ser una autoridad es vigilar y castigar. Rav Kook lo entendió de otra manera. Para él ser una autoridad era abrazar. Y él, en todos los lugares donde iba, a pesar de que veía gente que no era observante, a pesar de que era gente que trabajaba en Shabbat, a pesar de que era gente que no respetaba las normas de Kashrut, él decía, son parte del pueblo judío y son mis hermanos y hay que abrazarlos. A tal punto que después él va, en su teología, va a mostrar cómo aún eso tiene un sentido, que sean los no observantes los que están produciendo. Hablo demasiado, eso es lo que pasa, no. Lo que pasa es que no está enchufado. Bien. No, muchas gracias. En la Primera Guerra Mundial, él está fuera de Israel. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, él está fuera de Israel. ¿Qué está haciendo? ¿Qué les parece que está haciendo fuera de Israel? Buscando plata. Bien, Moisés trabajó en instituciones. ¿Qué estaba haciendo? Buscando plata, buscando dinero para las yeshivot, para la gente. Una de las cosas que empezó a hacer es fomentar nuevos estilos de yeshivot, ahora vamos a contar cuál, y lo encontró viajando entre Suiza y Londres, pasó la Segunda Guerra Mundial, eh, la Primera Guerra Mundial, correcto, y ¿por qué tenía el problema que no podía volver? Porque él era ciudadano ruso y los rusos estaban enfrentados con los otomanos. Entonces, a pesar de que él era el rabino de Yafo, no lo dejaban volver. Entonces, hay muchos escritos de cómo pasó la guerra, cómo él sufrió en la guerra, porque su corazón estaba en Israel y él estaba expatriado y no tenía lo que hacer, etc. Regresa en 1919 a Israel, ya como gran rabino de Jerusalén. O sea, tiene un upgrade. No es lo mismo Jerusalén que Yafo. No es que Yafo está feo, porque a nosotros les gustaría vivir por ahí, sin lugar a dudas, pero llegar a Jerusalén con todo lo que eso implica, con su enfrentamiento con el viejo Ishub, inclusive ese enfrentamiento tiene nombre y apellido, y algunas cosas que le escribe, nosotros rabinos, le escriben en contra, le escriben cartas y él tiene que enfrentarse, no es una cosa sencilla, ¿no? Bien, en 1921, ya claramente post Primera Guerra Mundial, los ingleses, a raíz de esto que yo le estoy diciendo, lo nombran primer gran rabino de Israel y lo transforman en una autoridad. Él es el que establece el gran rabinato de Israel. Algunos autores contemporáneos dicen que si él ve lo que hoy es el gran rabinato de Israel, se vuelve a morir. ¿Sí? Porque de un lugar de innovación y creación se transformó en un organismo burocrático del Estado, de lo más conservador, mientras que él era absolutamente tradicionalista, pero con una mirada revolucionaria. Y también amante de Israel. ¿Quién?
Obvio, creador del Estado también. claro. Formó parte de los... No solo eso, sino voy a adelantar una línea muy importante. Ustedes ven que a veces en el lenguaje la gente dice, sí, queremos a Eretz Israel, la tierra de Israel. Pero el Rav Kook decía, no, necesitamos Ribonut. Ribonut quiere decir soberanía, ¿sí? Necesitamos Medinat Israel. No es lo mismo. En el lenguaje a veces se enmascara esto. No, yo quiero mucho a Eretz Israel. El Rav Kook lo que dice es que volver, todavía no lo tenía, pero volver a tener un Estado es muy importante. Desde el punto de vista teológico lo voy a explicar en un ratito. Algunos dicen que la oración que tenemos por el Estado de Israel, que dice Reshit Smihat Geulatenu, el principio de nuestra redención, está inspirado en sus palabras. ¿Sí? Porque lo que él dice es que el Estado, con sus instituciones, tienen un sentido teológico. Esa es la gran discusión. Cuando alguien dice, no, yo quiero Israel, por ejemplo, hablamos de Chabad, ¿sí? Chabad no dice que está en contra de Israel, pero no son sionistas en el sentido de que el Estado de Israel tiene un sentido en su teología. Los que sí lo tienen son los que se llaman el sionismo religioso, que hoy se ha corrido desde el punto de vista político muy, muy, muy a la derecha, pero que no siempre fue así. Uno de los últimos grandes rabinos centristas de ese grupo es el Rab Amiel, el Rab Amitai, que falleció hace algunos años, que tiene un legado muy importante. Entonces, en 1921, gran rabino de Israel, y en 1924 fundó la Yeshiva Merkaz Arab, el centro del Rab. Y él en esa yeshiva dijo, señores, terminamos de estudiar de la forma que se estudiaba hasta ahora hay que estudiar, por ejemplo, caminando sobre la tierra. Cuando vamos a leer que se hizo una batalla en Jericó, lo vamos a leer, vamos a ir a caminar la tierra, y vamos a ir al monte tal y tal, y vamos a cruzar tal río. ¿Para qué? Para que la Torá vuelva a estar en el mundo real y no solamente en los libros. Bien, esta es otra de las fotos. Ahí ya tiene, no sé si está escondiendo eso que dije. El Rav Kook, ahora voy a contar 3 eventos sumamente importantes en la historia del Rav Kook. Esta es una foto, ahí yo la anoté, tendría que haberlo dejado en secreto. ¿Dónde está? ¿En qué lugar de Jerusalén? Monte Scopus. Monte Scopus, la Universidad Hebrea. ¿Sí? No se ve muy bien esta foto. Yo estaba lejos cuando la saqué. Pero hay 3 eventos políticos que marcan su relación con el público en general. El primero es el discurso que da cuando muere Herzl. Hay una discusión de qué es lo que dijo en realidad, y él utiliza, no tengo pizarrón acá, pero ustedes me van a escuchar. Él utiliza un concepto que es poco conocido en el judaísmo, pero que está arraigado en las fuentes. La tradición dice que va a haber ¿cuántos mesías? No es difícil. Nosotros conocemos el Mashiach. No, porque te voy a explicar qué pasa con el primero. Hay 2 Mashiach. El Mashiach ben David, Mashiach ben... Sí, bien digo. Mashiach ben David, y el otro es Mashiach ben Yosef. ¿Sí? ¿Cómo se llama el padre adoptivo de Jesús? José. No es casual. Tiene que ver con esta tradición. Y el primer Mashiach es un Mashiach sufriente. Es un Mashiach que murió antes de completar su tarea. No conocían esa tradición. Es una tradición que está en el Talmud y está hasta en los libros de... Por eso el cristianismo dice, nosotros tenemos el verdadero Mashiach. ¿Cuál es el Mashiach ben Yosef? Es el Mashiach que no termina su tarea, pero que empieza la tarea. Algunos dicen que él en su discurso dice que ¿quién es el Mashiach ben Yosef? Herzl. ¿Sí? Cuando uno lee el discurso, no es Herzl el Mashiach ben Yosef, es el sionismo. ¿Sí? Es el sionismo. Pero muchos entendieron eso. Entonces, cuando él escribió eso, los otros le salieron a contestar de una manera muy violenta. Lo segundo es cuando se inauguró la Universidad Hebrea, no sé si está bien la fecha, creo que hay
que creo que está bien. Él hizo un discurso donde habla de la ciencia y de cómo el judaísmo aporta espíritu a eso. También le pegaron de todos lados. ¿Quién fue Arlósoro? ¿Saben? No. Nadie sabe. Es terrible. Arlósoro es una... Nosotros escuchamos hablar de un crimen político recién en los años 90, que es con Rabin. ¿Sí? Cuando fue lo de Rabin, la gente volvió a recordar quién es Arlósorov. Arlósorov era un líder socialista que fue asesinado con su esposa en la playa, ¿sí? En Israel. En Israel. ¿Y por quién fue asesinado? Claro, ¿Cómo? no, por un sicario. Fue asesinado por un judío, ¿sí? La gente de derecha dice que no, que fueron árabes y fue asesinado por un judío. ¿Y por qué? Pero ¿se sabe los motivos? Políticos, porque las posiciones que él representaba no estaban de acuerdo. Al fin y al cabo, algunos dicen, se cree que fue un judío, el Rav Kook lo salió a defender porque iba a tener pena de muerte, el Rav Kook lo salió a defender diciendo que no podía ser, que sí podía ser, y yo, ahí se ganó la enemistad de mucha gente. Aparentemente, si no me equivoco, la historia es que no le dieron pena de muerte, creo. Pero es un hecho en la historia del sionismo pre-Estado de Israel muy famoso. Después, si ustedes quieren, Haim Arlósorov, hay libros, Pero historia. El que lo asesinó era un civil. Claro, claro. No era No, ortodoxo, ni nada, no. Pero qué figuración, perdón, tenía Arlósoro. Era un don nadie. Era un líder político, un intelectual, y nadie lo no era el nadie lo conoce, digamos, hoy en día Arlósorov era un lugar muy importante en Tel Aviv, donde era la estación donde toda la gente llegaba, ¿sí? Ahora también hay algunas cosas que llegan por ahí. Entonces, los tres elementos, el SPED, el panegírico o la eulogía que dijo con Herzl, le causó algunos temas, la inauguración de la Universidad Hebrea y, por último, el asesinato de Arlósorov. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a qué escribió. Todos los libros empiezan con la palabra, o la mayoría con la palabra orot. Uno es orot genérico, y él habla de Israel. En ese libro él habla de la tierra de Israel. Cómo la tierra de Israel es el lugar distintivo de todo el mundo. Si los judíos viven espiritualmente bien en otro lado, en Israel es donde pueden recibir nebuá, donde pueden recibir profecía. Y él muestra, entre otras cosas, que en el Tanaj hay profecía fuera de Israel. Y Ezequiel profetizó sobre cosas fuera de Israel. ¿Pero sobre qué profetizó? Sobre Israel. O sea, aún cuando un profeta judío está fuera de Israel, su profecía es sobre Israel. Después, Orota Teshuvá, que es el libro que vamos a trabajar nosotros, que es el recorrido de esta palabra que no la voy a traducir. Orota Emuná, de la fe. Orota Kodesh, que es un libro entre poético y filosófico. Orot Torah. Pero no terminó de escribir eso. Después hay dos libros, Eder Ayakar, quiere decir el rebaño querido, y el segundo, Ikvei Atzon, que son artículos que él escribe sobre temas contemporáneos que tienen que ver con el Yishuv en Israel. ¿Sí? Fíjense los nombres que tiene, el rebaño querido y las huellas de el ganado, o sea, viendo que él era. Hay un libro que se llama El Pastor de Jerusalén, que es una especie de biografía sobre él, porque él quería ser pastor en el sentido de Moshe era pastor, David era pastor, Abraham era pastor de todos, ¿no? Y que él, a pesar de que había personas que no eran observantes, también él tenía responsabilidad por ellos. ¿No? Esto es algo sumamente importante. Uno de los libros o de los escritos, muy Mamarei Arreaya, son artículos. Shabbat Haaretz, Shabbat, de Shabbat, Haaretz, la tierra, ¿de qué les parece que va a hablar?
No, No, del año sabático. muy bien. Ahora voy a explicarlo más adelante de qué hablo. Olata Regayá es lo que yo dije que escribe sobre su interpretación del Sidur, y Grot Regayá, y Grot es cartas, tiene infinidad de cartas. Las cartas están editadas en 4 volúmenes, y esas son las que están editadas, ¿no? Musar Abija y otros más. Si están interesados, hoy en día es el autor de moda para estudiar. No hoy, pero va increyendo. Yo anoté estos 4 sites, pero deben haber muchísimos más. ¿Eh? Son, por ejemplo, uno habla de la parashá de la semana en la mirada de Rav Kook, otro habla de temas en general, de la poesía del Rav Kook, o está ordenado por temas. Hay otras instituciones que enseñan, o sea, hay mucha gente hoy en día dedicada a estudiar Rav Kook. Algunos, Shmita, ¿perdón? hablando de Shmita, Sí, Shnat Shemitah. ¿Por qué hay algunos autores, cuando escriben, se adelantan a su época? ¿Sí? Que la gente necesita madurar para entenderlo. Posiblemente el Rav Kook sea uno de esos autores que, cuando pasa el tiempo, va teniendo más vigencia. Yo dije que iba a hablar de 2 personajes. Rav Tzvi Yehuda Kook es su hijo, ¿sí? Y es uno de sus editores. Por ejemplo, Orota Kodesh, el libro que nosotros vamos a leer, tiene, no me acuerdo si 15 o 16 capítulos. El Rav Kook solo escribió 3 capítulos. Su hijo tomó de todos sus escritos ideas que tenían que ver con la Teshuvá y los puso en un solo libro, ¿sí? No es que las ideas no son de Rav Kook, pero son una selección, una edición. Y cuando uno edita, toma decisiones editoriales. Y en algunas cosas pueden ser más extremas que otras. La mayoría de las cosas son editadas de él, ¿sí? No las tenemos en forma directa, las tenemos a través de personas. Escuché una clase hace muy poquitito que discutía acerca de el Shir HaShirim. El Rav Kook discutía el Shir HaShirim. Él decía, es una discusión si lo profano tiene sacralidad, ¿sí? Si la naturaleza tiene sacralidad. Para el Rav Kook sí, pero no si la transformamos, sino que tiene sacralidad en sí misma. No hay que transformarla. La- 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 y ellos decían, ¿cuál es el libro más profano del Tanaj? El Shir HaShirim. Si uno lo lee y dice, bésame con los besos de tu boca, que es más dulce que el vino, ¿no? Más profano, profano no como algo sacrílego, sino como algo mundano, ¿sí? Y el Rav Kook tenía 2 alumnos, uno de ellos el Nazir, que yo les mencioné antes, y otro Binyamin Levin, si no me equivoco, algo así, y los dos escribieron cosas opuestas. El Binyamin Levin dijo, el Rav Kook dice que hay que leer este libro en cualquier momento, y el Nazir dice, no hay que leerlo en forma profana, ¿sí? O sea, él enseñó, no definió, y hay interpretaciones que a veces están encontradas. Entonces, este es uno de los editores. Él tiene una función muy importante en lo que se llama el, el, eh, el movimiento de Gush Emunim. No sé si se acuerdan, después del año 67, después del año de la victoria, la guerra de los 6 días, hay todo un movimiento de tener la gran Israel, y Gush Emunim quiere decir el bloque de los de fe, y están muy basados en las enseñanzas de, todo el mundo lo llama Tzvi Yehuda, no hace falta ni decir el Rav Kook. Tzvi Yehuda es la marca, y él aparentemente es uno de los que insiste en conquistar los territorios, no Sigue devolverlos. No, murió. Sí. ¿Quién el día recuerda todo los escritos y todo eso? Hay algo que se llama el Mossad Rav Kook. Hay una institución que tiene sus documentos y es una casa de publicidad, pero hay diferentes alumnos, inclusive ahora salió un libro sobre los discípulos de él. O sea, es una persona que está hoy como muy en efervescencia. Como te dije, en la televisión de Israel
hicieron un video que los que son seguidores de Rav Kook dice, esto es una aberración. Pero es posible que todos tengan un poquito de razón. Es muy difícil que una persona que escribió tan vastamente y con tantas cosas y que tiene cosas sin publicar, no haya abierto flancos para otros lados. El otro personaje, fíjense qué características tiene. ¿Qué les parece cuando uno ve a una persona así? ¿Qué les parece? Es una cifra. Es un Nazir, el que Nazir, justamente. no se corta el pelo. Es eso, es una persona que decidió en su vida alejarse de lo mundano. ¿Sí? Él se llama David Cohen, pero tomó una vida de Nazir. Nazir es esto que yo dije, es una persona que decide en su vida que no va a tomar vino, que no va a tener vínculos sexuales, que no va a comer carne. Claro, en el judaísmo, en la Torá está escrito, pero la Torá lo que dice es que puede hacerlo solamente 30 días. ¿Sí? Huir de lo mundano. Huir de lo mundano. Y cuando vuelve, tiene que hacer un sacrificio para pedir perdón porque se alejó de lo mundano. Porque no disfrutó de lo que Dios le entregó para disfrutar en la vida. ¿Y eso lo puede hacer una vez en la vida? No, puede repetirlo. ¿No? Hay un tratado del Talmud que habla de eso. Pero este se ve que No se corta el no se corta el pelo. Justamente, Sansón es un nazir no por opción, sino eso era una figura. Claramente, en todas las religiones hay personas que quieren tener una experiencia más ascética, más elevada, qué sé yo, y buscan esa forma. El judaísmo le pone límite, no es una cosa que es vista como lo mejor, al contrario, lo mejor es la sacralidad en lo mundano. Entonces, este Nazir es una persona que, ¿cómo llegó al Rav Kook? Andaba buscando, había estudiado filosofía, había estudiado otras cosas y necesitaba volver o tener experiencias judías profundas. Y dice que la primera vez cuando rezó al lado del Rav Kook, ya se dio cuenta que tenía su Rav. Y lo siguió toda la vida y escribió un libro que se llama Kol HaNebuá, que habla sobre las enseñanzas propias y del Rav Kook. Y él se mantuvo como Nazir siempre, entonces. No conozco la biografía de él, pero seguramente sí. Además se lo llama Anazir, ya, ¿qué más que eso? ¿Ok? Bien. Ideas centrales. Hay una frase del Rav Kook que todo el mundo menciona hasta morir. Él escribe en una carta, escribe, como dije antes, cuando digo una carta, a veces es una carta en un diario, ¿eh? No es solamente, es una carta abierta, ¿sí? Frente a una situación. Y esta frase es una frase de las más famosas. Ayayán, lo viejo, tiene que ser renovado. Y lo nuevo, a Hadash, tiene que ser santificado. ¿Sí? O sea, no hay contradicción en el mundo. Lo viejo, bueno, tiene que transformarse. ¿Sí? Y lo nuevo, que la gente dice, eso no sirve, no, eso también tiene que pasar un proceso de transformación. Juntos se convertirán en antorchas que iluminarán acción. Esta frase, lo viejo tiene que renovarse, la van a escuchar en cualquier lado. Es casi el leitmotiv lo que todo el mundo repite del Rav Kook. No es lo único, esta frase sí oculta gran parte de su teología, pero hay que explicarla. No alcanza con repetirla. Pero es una frase muy, muy famosa que todo el mundo la va a citar. ¿Ok? ¿Qué les parece esta frase? Un ejemplo. Muy importante, muy interesante encuentro con respecto a la formación del Estado de Israel y lo que lo precedió, porque en principio es algo totalmente nuevo, pero todo a base de algo muy antiguo. Justamente, el Rav Kook, una de las cosas que hace es nutrir de espíritu al Estado incipiente. Por eso yo dije que si los sionistas laicos tienen un rebe, es este. ¿Por qué? Porque habla de renovar y de dar sentido a lo viejo y a lo nuevo, ¿no? Y si esto es en miras de la Torá, ya siendo la Torá lo viejo,
él plantea que la Torá debe ser renovada. Debe ser interpretada de nuevo. Una de las cosas que él dice es fuertísimo. Él dice, la Torá, como la aprendemos en la diáspora, no entendemos nada. Las mitzvot, como las las hacemos en la diáspora, no entendemos nada. Cuando vivas en Israel, vas a tener una nueva comprensión de la Torá y del sentido de las mitzvot. No me quiero adelantar, pero él, cuando diga la frase que tiene que ver con la soberanía, van a ver cómo cuaja todo esto. Bien, Israel. Él dice, los halutzim, los pioneros, con sus palas y sus fusiles, no quise escribir fusil porque me parecía medio fuerte, están redimiendo la tierra de la misma manera que uno se pone tefilín. Esa es la osadía que tiene. No fue gratuito, irreverente. Y él dice, la redención empieza por lo secular. Nosotros no podemos hacer la redención. ¿Por qué? No sé si lo puse por ahí, lo puse seguramente la próxima. Él dice, el pueblo judío durante 2000 años estuvo fuera de la historia, fuera del mundo concreto. Nosotros rezábamos, estudiábamos, comerciábamos, pero otros hacían la justicia, otros tenían la policía, otros tenían el ejército. Nosotros éramos súbditos o vasallos. Eso nos sirvió para sobrevivir, pero nos sacó de la historia. No éramos un actor relevante en la historia. Volver a Israel nos hace ser un actor en la historia de la humanidad. Fíjense lo que pasa ahora. Voy a decir algo político, discúlpenme. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ingresaron mociones contra Israel. ¿Sí? La de los senadores, no sé si sigue en pie, que yo no sé si prosperaron, por la última confrontación con Gaza. ¿Qué tiene que ver los diputados y los senadores de Chile con eso? ¿Sí? En el concierto del mundo, mientras ellos estaban escribiendo eso, Israel estaba volviendo a tener relaciones diplomáticas con Turquía. ¿Entiende la paradoja? Entonces él dice, el pueblo judío volvió a ser protagonista de la historia, con lo bueno y con lo malo. ¿Sí? Antes no existíamos, no le importábamos a nadie, ahora estamos en algún sentido en el centro. Entonces, arar y defender la tierra es el comienzo de la redención. O sea, él dice más, en este sentido, los laicos tienen un sentido, no es que hay que destruir a los laicos, no es que hay que hacer que los laicos no existan más. Ellos están produciendo la redención que ni siquiera nosotros podemos hacer. O sea, le da un sentido holístico a todo el pueblo judío. Dice, todos tenemos un lugar que cumplir, todos tenemos un sentido, todos tenemos una misión. Lo secular es la forma en que hoy se manifiesta la Kedushá. La Kedushá que ustedes tanto creen que están haciendo, se manifiesta porque esta gente está arando la tierra, porque esta gente está transformando la realidad. ¿Eh? No tuvo pocos enemigos. Innovaciones alágicas voy a contar dos. Una es Shnata Shemitah, ¿sí? El año sabático. Él vio que la pobre economía de Israel, no estamos hablando de Israel contemporáneo, estamos hablando de Israel de los años 20. La pobre economía de Israel estaba basado en la agricultura. Y si un año los agricultores no podían trabajar, se iban a morir de hambre ellos, los precios iban a subir. Entonces él, basado en precedentes, estableció lo que se llama el Shnat Shemitah. Mejor dicho, el permiso para trabajar la tierra con una ficción jurídica que a ninguno de nosotros nos gusta, pero la misma ficción jurídica del Hametz. ¿Sí? Se vende el Hametz a alguien que no es judío y después se recupera. Y la tierra también se hacía de esa manera y permitía a los kibbutzim seguir trabajando. Esto Pero perdón, eso era para que esos que trabajaban en la tierra tuvieran el año sabático. no, justamente, la ley dice 6 años, es como Shabbat, 6 días trabajás, 6 años trabajás y al final del año sexto no podés ni preparar la tierra, sino que la tierra 1 año y medio, casi 2 años, está sin ser cultivada. ¿Sí? ¿Por qué? Una de las razones es para que reconozcamos que no somos los dueños. ¿Sí?
Pero eso en una economía pequeña a lo mejor puede servir, pero una economía basada en la agricultura, una economía incipiente, lleno de enemigos alrededor, entonces él escribió ese documento. Este año justo estamos terminando Shnat Shemitah. En Israel hay carteles que dicen, aquí cumplimos la Shemitah, o sea, en esa parcela no están trabajando. ¿Cómo pudo el Estado de Israel actual saber cuáles eran los años de Shemitah cuando Es muy buena pregunta. tuvieron... Se hicieron cálculos, se hicieron cálculos. Se hicieron cálculos basados en cosas supuestas. No es fácil, es como decir, ¿por qué tenemos 5.782 años? Eso fue en la Edad Media. Un rabino tomó un libro que se llama algo así como, si no me equivoco, Seder Adam, una cosa así, y dijo, este vivió tantos años, este vivió tantos años, este vivió tantos años. Llegamos a la Edad Media, hizo para atrás, estamos en los años 5.000, digamos, una cosa así. Y de ahí se supuso, pero en la Torá no decía cuántos años había hasta la creación. Habla de los años de las genealogías, etc. Entonces, Shnat Shemitah también él lo tomó desde ese lugar. Bueno, esto del trabajo que tiene ese pensamiento respecto de que la redención es esperar el que trabaja la tierra y el que trabaja por Hoy serían los que hacen high-tech. o eso digo que también para que la ortodoxia tuviera muchos kibutzim y todo eso. Los kibutzim ortodoxos están inspirados totalmente en esto, obvio, totalmente en eso. Eh, Son de lo que se llamaba, que ya no existe, el Mafdal. Mafdal era el partido religioso sionista, que ahora hay dos grupos ultra nacionalistas que se lo están disputando. Uno se llama Kvir y otro se llama Shmutrik o algo así, que están discutiendo sobre eso. Pero los kibutzim eran del Mafdal y están inspirados totalmente en el Rav Kook. Entonces él lo que vio es, si nosotros le impedimos a la gente arar la tierra y trabajar en el séptimo año, ¿de qué van a vivir? ¿De qué van a comer? Y la economía se va a venir en pique. Lo mismo pasó con el Estado de Israel contemporáneo. Ustedes saben, me voy a desviar un poco, pero hay una ley que dice que para que un animal sea kasher tiene que estar perfecto, ¿sí? Sin mum y sin daño interno, que a veces no se ve. Entonces, por eso, cuando el shohet mata al animal, una de las cosas que hace es la bedicá, es revisarlo. Y después dice, ¿está bien o no está bien? En Israel hubo una epidemia de algún bicho que atacaba a las vacas y la industria láctea estaba empezando y la única forma que había era darle una inyección que se daba por alguno de los, se atravesaba alguno de los estómagos y los lastimaba. O sea, ese animal no era kasher. Los rabinos de esa época se pusieron de acuerdo, estudiaron y dijeron, claro. Entonces, hay caminos para hacerlo. Y lo otro es una pregunta que siempre surge. Ustedes saben que en el Beit HaMikdash hacían korbanot de animales, pero el Rav Kook era vegetariano, no sé si lo dije, no, todavía no lo había dicho. El Nazir escribió en los años esos que empezó a escribir artículos, un artículo sobre el vegetarianismo, es uno de los defensores del vegetarianismo como ideal judío. Y a él le preguntan todo el tiempo, ¿y vamos a hacer korbanot de animales? Y aparentemente él no responde claramente, dice, cuando venga el tercer templo, Dios nos va a decir qué es lo que quiere que hagamos. Pero como diciendo que lo de los animales ya es algo del pasado. Dígame qué hora es para saber si estoy... ¿Ya son las 8? 2 minutos. Bien, esto es algo muy importante. Recuperar la soberanía del pueblo judío, para el Rav Kook tiene un sentido cósmico. No es un sentido solamente de liberación para el pueblo judío, tiene que ver con un sentido cósmico. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte de redención para el pueblo judío y también en esa redención del pueblo judío, como todo es un sistema entrelazado, también la humanidad se va a beneficiar de eso. Lo adelanté antes, el pueblo judío volvió a la historia, ¿sí? No es poca cosa. Yo voy a pasar los próximos láminas, pero lo que quiero es que ustedes lean, ¿recibieron el material?
El material, no, esto que yo escribí, si ustedes lo quieren, yo lo pongo a disposición, si total es información pública, yo no tengo ningún problema. Hay un material que preparamos donde habla de esto. Con esto vamos a terminar. Todo Rota Teshuvá habla de diferentes aspectos y pasos de la Teshuvá. El primero dice que hay 3 momentos de Teshuvá: Teshuvá por la naturaleza, Teshuvá por la fe y Teshuvá por la razón. ¿Sí? Son una escalera. Él lo va a explicar y en el material que mandamos lo va a explicar. Y yo los invito a que la próxima reunión veamos las preguntas que también van a enviar en la semana, que son: ¿qué ventajas tiene la teshuvá repentina? ¿Qué ventajas tiene la teshuvá gradual? ¿Cómo se relacionan? Y si en nuestra vida hemos sentido algún tipo de experiencia como esa. Con eso vamos a empezar la semana próxima.